Hola, un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se le estén pasando muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo esta temática de contracultura en los años 60. Oh, sí, la década de los 60. Oh sí, bella década la de los 60. El desarrollo del estado de bienestar en Occidente, los 30 gloriosos, el crecimiento y diversificación económica, mejora del nivel de vida de los trabajadores, vivienda, sanidad, pensiones, educación, tiempo libre y ocio. La reducción e institucionalización del conflicto obrero, nuevos derechos políticos y sociales, la abolición de la pena de muerte y políticas de rehabilitación de los presos en los países europeos. La educación secundaria y universitaria había llegado a sectores en los que nunca antes se habían pensado. Las mujeres entraron al mundo laboral y no pensaban irse. El desarrollo de los medios de comunicación, podrían saber lo que estaba pasando al otro lado del mundo. Está bien loco eso. Era un mundo optimista, era un mundo alegre, era un mundo donde se pensaba que el humano iba a poder dominar sobre la naturaleza, el desarrollo, el progreso. Sí, había crecimiento económico, un crecimiento económico que llegaba al bolsillo de los hombres, pero también a sus armas. El mundo estaba dividido, el mundo estaba fragmentado, el mundo estaba fraccionado por dos grandes bloques, el capitalismo y el socialismo. El capitalismo representado por Estados Unidos y Europa Occidental, y el socialismo por la Unión Soviética, Europa Oriental y China. Pero estos dos bloques, estos dos colosos chocando, buscando el poder, buscando la dominación, estaban amenazando una guerra, y no cualquier guerra, una guerra nuclear. Una guerra que no solo destruiría países, destruiría el planeta, destruiría el mundo, llegaría la decadencia humana, llegaría el fin de la historia. Pero hey, ¿no se supone que había paz, seguridad, tranquilidad? Bueno, no realmente. Si bien no había soldaditos en filas disparándose unos a otros o gente en sus tanques mientras están en sus barcos lanzando misiles, lanzando bombas, bla bla bla, guerra, violencia, muertes, había una guerra. Y era la Guerra Fría, una guerra que esperaba, una guerra silenciosa que te ahogaba. Pues en cualquier momento se podría desatar la guerra nuclear, la furia, la rabia, el enojo de estas grandes potencias, el deseo, la ambición del poder. En cualquier momento podríamos dejar de ser. Estos dos bloques luchaban entre sí por su dominación, por el poder. Una guerra de colosos, una guerra de intereses, donde harían lo que fuera para conseguirlos. Y el individuo, el ciudadano, no tenía elección, no tenía voz. Pues bueno, como ya no es necesaria esta violencia con armas, pues sucede el fenómeno de que los soldados regresan a sus casas, con sus familias, a ser bebés que aumentarían la tasa de natalidad alrededor de todo el mundo, lo cual genera los famosos baby boomers. Generación que crecería en la década de los 60, serían jóvenes, escucharían mucho rock, estarían bajo la invasión británica, invasión musical, donde los Beatles sonarían alrededor de todo el mundo, siendo más populares que Jesús. Estaban los Rolling Stones rockeando con sus guitarras, ¡pam, pam, pam! Estaba Led Zeppelin, estaba Bob Dylan y su premio Nobel, estaba Jimi Hendrix, estaba la fiebre del disco. El rock era imparable. Y estos baby boomers tenían cierta conciencia acerca del mundo. Ellos tenían valores, vivían en esta época de incertidumbre, por lo cual hicieron varios movimientos, como el movimiento contra la guerra de Vietnam, el movimiento estudiantil del 68, el pacifismo, el movimiento hippie, la liberación gay, el ecologismo, entre otros. Pero bueno, ahora para entender los movimientos de contracultura hay que entender lo que es la contracultura primero. Pero antes hay que entender lo que es la cultura. Y esto es un tema bastante debatible. Así que nada más voy a decir lo que dice el diccionario de Google. Cultura: conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, clase social, a una época, etc. Y ahora vamos con la definición de contracultura: movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. Y cómo no, voy a hablar de los hippies, cuyo origen
viene del término hip, que es popular, y hipster, que es un término que se usa para describir a una subcultura, los beatniks, que no se confunda con la generación beat. Bueno, ellos les gustaba el rock psicodélico, era también fanáticos del groove, del folk contestatario. Ellos apoyaban la revolución sexual, el amor libre, no tenían problemas en consumir marihuana, LSD. Estos los usaban para llegar a otro estado, alterar la conciencia, para elevarse, por así decirlo. Ellos también practicaban la meditación. Ellos rechazaban las guerras, rechazaban el consumismo, rechazaban el paternalismo gubernamental, el militarismo, los ideales de las multinacionales. Entre otras cosas, practicaban la automarginación, que era separarse, eran autosuficientes, es decir, algunos plantaban su propia comida, sus alimentos. A ellos les gustaba el rock psicodélico y la ropa psicodélica más que nada para imitar o intentar llegar a un estado parecido al que te hace sentir las drogas alucinógenas, como lo son el LSD. Bandas de rock psicodélicos son, por ejemplo, los Beatles, The Beach Boys, The Bryos. Apoyaban la revolución sexual, que es un movimiento que desafía los códigos tradicionales, que desafía la moral sexual, las conductas, el comportamiento, cómo son las relaciones sexuales entre humanos. Este movimiento tiene su origen en los años 60 y su máximo apogeo es por los 70, y esta ideología es la recuperación plena del cuerpo humano, la sexualidad vista como una parte integral de la vida. Y algo importantísimo para que se diera a cabo esta revolución fue la aparición de los anticonceptivos, las pastillas anticonceptivas, el DIU, el condón, ya el conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual. También se dio bastante lucha para que se aceptara más, por ejemplo, la homosexualidad, para que hubiera unión sin matrimonio, ese tipo de cosas. Otra cosa que también ellos intentaban aprender era la filosofía budista. Ellos querían ir por el camino para liberarse. Ellos buscaban el nirvana, un estado en el que llegabas a la virtud, eras libre, tenías que dejar de sufrir. Y esto solo era posible a través de la acción ética, la meditación y la sabiduría, que es saber las cosas como realmente lo son. Su nacimiento se cree que fue en la guerra de Vietnam, en los años 60, en el 1960, que fue la que dio origen a esta mentalidad pacifista. Ese mismo año se empezó a utilizar el LSD, también el inicio de los movimientos ambientales, la preocupación por el planeta, las expresiones de pacifismo, y ya para 1963 se dio una protesta en América, que es una marcha contra la segregación que se dio en Washington. En 1966 se estableció una moda donde los hombres llevaban cabello largo, joyas, flores, campanas. Y en 1967 el verano del amor, que desde 1964 se comenzó a darse un movimiento de prensa de alternativa contracultural. El Festival del Amor fue un festival de concentración hippie que tuvo lugar en San Francisco. En 1967 algunos músicos ya empiezan a dejar la cultura hippie, regresan a sus vidas. En 1967 llegan los yuppies, que es un movimiento que se levanta a protesta en el Pentágono en Washington DC. Y en 1968 es la tragedia, la masacre de Tlatelolco. Y bueno, en 1969 supuestamente es el apogeo del movimiento hippie. En 1969 se dio el festival de Woodstock, un festival de música. Ya en 1969 empieza la violencia en los hippies. En 1969 un concierto de los Rolling Stones en San Francisco se sale de control. En 1971 la moda hippie cambia. Y poco a poco el movimiento va muriendo, pero todavía tiene algunos destellos, como en 1973, que es la liberación de la homosexualidad, que es una marcha que se deja de considerar la homosexualidad como una enfermedad. Y básicamente todo lo demás es intentar volver a ser hippie. En 1980
muere John Lennon. Y bueno, en 1989 salen subgéneros y luego intentan lo neo hippie. Y bueno, básicamente es lo que pasa.